En este canal hemos repasado muchos de los bandazos, contradicciones y rupturas políticas del Duque de Suárez, pero eso no quita que sea un símbolo político en España. Y cuando eres hijo de un símbolo y quieres dedicarte a la política, es muy difícil librarte de la sombra de tu padre. ¿Ha perdido la fe en algún momento con todo lo que ha pasado su familia? Voy a decírselo al revés. ¿Y por qué a mí me toca nacer en el seno de la familia de mi padre tan maravillosa? ¿Y por qué yo he podido ir a una escuela magnífica, a una magnífica universidad? ¿Por qué gente como yo en España hay 200.000 abogados con idiomas, que si no sé qué, que si máster, que si... pero que se llaman Adolfo Suárez solo hay uno? A igualdad de condiciones, yo siempre he sido elegido sobre el otro. Si no me he quejado nunca de lo bueno, no me puedo quejar ahora de lo malo, ¿no? Y mucho menos cuando lo malo, como digo, viene acompañado de muchas posibilidades para poder soportarlo, ¿no? Lo nuestro no es heroísmo. Don Adolfo Suárez y Llana, hijo del Duque de Suárez y de la señora Amparo Llana, irrumpió en la esfera política en el Congreso Nacional del Partido Popular del año 2002, cuando por designación directa de don José María Aznar entró en la Ejecutiva Nacional y fue designado candidato del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha. Es decir, el encargado de batirse con el eterno varón socialista don José Bono. Su nombramiento despertó muchas críticas en quienes lo veían como un acto de nepotismo. El señor Suárez y Llana dijo entonces que no entendía el porqué de esas críticas si simplemente se presentaba como candidato a la presidencia de una comunidad autónoma. Si a mí me hubieran nombrado ministro o director general de no sé qué institución, entiendo que alguien se pudiera enfadar. Mira, el niño bonito este le han nombrado aquí no sé qué. Yo no estoy siendo nombrado nada, simplemente me presento a unas elecciones democráticas, es un derecho democrático que me asiste a mí como a cualquier otro y me someto a esas urnas. No hay nada más, no sé por qué se puede criticar el hecho de que alguien se presente a las elecciones, ¿no? El señor Suárez y Llana podría tener parte de razón en lo que se refiere a las críticas de periodistas o críticas de opositores, pero donde sí podía haber críticas fundadas era dentro del Partido Popular de Castilla-La Mancha, donde sus dirigentes, que en ese momento eran el señor Don Agustín Conde o el señor Molina, tenían que ceder la cabecera de cartel a un candidato impuesto por la Dirección Nacional que era de Madrid y su familia era de Castilla y León y era el candidato a Castilla-La Mancha. Es lo que se llama en política un candidato paracaidista. El principal logro que tuvo el señor Suárez y Llana fue conseguir que su padre apareciera en campaña apoyando al Partido Popular. El gobierno celebra un acto con el candidato a la Junta de Castilla-La Mancha, Adolfo Suárez. En el estrado se encuentra también su padre, el expresidente del gobierno, Adolfo Suárez. Es que la ocasión, desde luego, era un buen motivo presentar a su hijo. Adolfo Suárez ha venido a ofrecer su respaldo a la candidatura de Adolfo Suárez y Llana a la presidencia de Castilla-La Mancha y lo ha hecho orgulloso y satisfecho. Ha dicho además que a pesar de su juventud, Suárez y Llana es un hombre muy maduro. Tan emocionado estaba Adolfo Suárez que incluso se ha perdido un par de ocasiones, en un par de veces en su discurso al presentar a su hijo. También ha resaltado que su adolescencia no fue fácil, aun siendo la del hijo de un presidente del gobierno de un país, ha dicho que salía de un régimen autoritario. Además, ha destacado sus firmes convicciones. Ese modo de ser que tiene Adolfo ha ido acuñando durante algún tiempo y que se sustenta en unos valores firmes a los que siempre ha querido ser fiel: el amor a España y a la libertad, la tolerancia desde la firmeza de sus convicciones, el valor de la democracia no solo como sistema político, sino como modo de vida y expresión personal, la creencia de que un acuerdo es siempre mejor que un enfrentamiento, pero que ese acuerdo nunca puede implicar la abdicación de los valores fundamentales en que se cree. Aunque ya se notó que estaba un poco mal de salud. De mi padre aprendí lo que es el centro, yo y muchos creo, la concordia, el diálogo y la moderación. Y aprendí también el significado de la palabra compromiso con la democracia. De José María Aznar he aprendido que es posible que la España del 2002 sea mejor que la de 1996. Y eso gracias a una forma de hacer política y a un impulso reformista inagotable. Y de los dos, de vosotros dos, querido presidente, recordaré siempre que habéis sabido anteponer al interés general a vuestros propios afanes. Pero al margen de eso,
Si los resultados del PP en Castilla-La Mancha en las elecciones autonómicas anteriores, las de 1999, con don Agustín Conde, habían sido malos, con el señor Suárez Illana fueron aún peores. Otra mayoría absoluta del señor Bono para su ya larga trayectoria de mayorías absolutas. Aquella derrota dejó muy mal sabor en el PP de Castilla-La Mancha, que informó al señor Suárez Illana que no tenían ninguna intención de darle ningún cargo relevante en el partido en la Ejecutiva Regional de Castilla-La Mancha. Y ante eso, el señor Suárez Illana decidió que para ser diputado raso prefería retirarse de la política, anunció que renunciaba a su acta, que dejaba la política y que dejaba su puesto en la dirección nacional del PP, en la que era una de las carreras políticas más cortas de la historia. Podría haber sido ese el fin político del señor Suárez Illana, pero no, porque tuvo una segunda vida política que fue cuando el señor don Pablo Casado asumió la presidencia del Partido Popular en el año 2018. Y cuando le tocó configurar sus listas electorales para el año 2019, decidió que su número 2 en las listas fuera ni más ni menos que don Adolfo Suárez Illana. Pablo Casado anuncia quién le acompañará en Madrid. Mi número 2 por Madrid está en esa sala, es Adolfo Suárez. Suárez Illana es su número 2 en las listas al Congreso. Entre el año 2003 y el año 2019, el señor Suárez Illana no había tenido, que se supiera, ningún tipo de presencia en la política. Con lo cual, el principal motivo para ser el número 2, que en teoría es un cargo que te debería garantizar un puesto en el Consejo de Ministros, casi de vicepresidente, en caso de que el partido gane, se debía nuevamente a su apellido. Para acompañarle en ese ticket electoral, la verdad es que es un orgullo, pero por encima de todo es una responsabilidad. Los medios de comunicación, incluyendo los más grandes, A3 Media y Mediaset, cargaron con dureza contra el señor Suárez Illana con la única entrevista que concedió durante la campaña electoral del año 2019, que fue al señor don Carlos Alsina en Onda Cero. Madrid ha tenido un estreno por todo lo alto ante los medios de comunicación. Un estreno cargado de mentiras que en el diario.es se han encargado de recopilar y desmentir. Empecemos. Hay 2 millones de independentistas frente a 50 millones de gente que no lo es. Eso es mentira. La mentira se explica sola. Si sumamos 50 millones más 2 millones, el resultado es que en España hay 52 millones de personas. ¿Pero cuántos españoles hay de acuerdo con el INE? 46 millones de personas. Siguiente mentira. Voy a mantener la calma. No hay referéndum ni derecho de autodeterminación en ninguna nación del mundo. Eso además es una calumnia. En 2014, Escocia votó su independencia del Reino Unido. En 1995 lo hizo Quebec. Hasta la Constitución de Etiopía recoge el derecho de cualquier nación, nacionalidad o gente de Etiopía a la autodeterminación, incluyendo el derecho a la secesión. Tranquilos, ¿qué hay más? Se lleva la vida de 8.000 personas al año. El suicidio. Y no hablamos de él. Mentira. Volvamos al INE para descubrir esta cifra. ¿Cuánta gente se quitó la vida en 2017? 3.600 personas, ni la mitad de lo que dice el candidato. Yo le explico a todo el mundo qué es educación para la ciudadanía. Es una asignatura que se estudia en toda España. Eso además es una calumnia. La famosa asignatura no se imparte en las aulas desde 2012, a decisión del exministro Wert, por cierto, del Partido Popular. Y con todos ustedes, la última mentira de Adolfo Suárez Illana como candidato del Partido Popular. Lo escuché. Dar 200 millones de euros para combatir la lacra de la violencia machista en el hogar, que se lleva la vida de 55 a 60 mujeres cada año. Mentira. También falso. Desde 2015 la cifra de mujeres asesinadas no se sitúa en esa horquilla. En 2016 49 mujeres fueron asesinadas. En 2017 lo fueron 51. Y en 2018 a 47 mujeres las mataron sus parejas. Si Suárez Illana ha sido capaz de mentir 6 veces en 36 minutos de entrevista, Es una vergüenza que se pueda llegar a esos niveles. ¿cuántas mentiras escucharemos en los 30 días que faltan hasta las elecciones? Punto, se acabó la polémica. El punto más delicado de aquella entrevista es que habló contra el aborto. Difícil en tan poco tiempo decir tantas tonterías y tantas barbaridades. Pero Suárez Illana ayer yo creo que estuvo a punto de batir el récord, fíjense. Hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto, porque al final es lo que van a ser. El que a mí me digan que se puede matar antes o después, mire, oiga, los neandertales también lo usaban. Lo que pasa es que esperaban a que naciera y entonces le cortaban la cabeza. Las declaraciones de Suárez Illana se ha referido hace solo unos minutos Pedro Sánchez desde un acto en Almería. Dice que son barbaridades.
Tenemos una derecha predemocrática y otra derecha que viene de la prehistoria, hablando de neandertales y de recortar los derechos de las mujeres. La conclusión que yo saco después de escuchar las barbaridades que dice Suárez Illana, que ser Suárez no se hereda. Los neandertales de que habla él, a mí me parece que para neandertal el propio Adolfo Suárez. Y no se mata una vida. Para el PSOE son palabras de épocas pasadas. ¿Cuándo la derecha va a dejar en paz a las mujeres? ¿Cuándo van a dejar de decirles a las mujeres qué es lo que tienen que sentir o qué es lo que tienen que hacer? Ha traído Illana a la precampaña de nuevo el aborto. Que ha pedido perdón por el comentario sobre el aborto, que no era acertado en cuanto a la documentación. En realidad, aunque la gente no lo quisiera recordar, el duque de Suárez también estaba en contra del aborto, de hecho era del Opus Dei. Pienso que no hay más remedio que poner en duda la credibilidad de quienes se presentan como moderados ante el gran público, pero no han renunciado al planteamiento radical de sus formulaciones revolucionarias. Defiende el aborto libre y además subvencionado por el contribuyente, la desaparición de la enseñanza religiosa, y propugna un camino que nos conduce hacia una economía colectivista y autogestionaria. Pero en 2019 la situación era bastante diferente y al Partido Popular no le interesaba para nada el debate sobre el aborto. Es uno de los temas que les pone blancos. Ya se mostró con la ley Gallardón, porque quieren quedar bien con su lado conservador, pero a la vez quedar bien con el electorado progresista. De hecho, el propio don Pablo Casado, que cuando gobernaba el señor Zapatero había dicho que si ganaban derogarían la ley del aborto. La ley del aborto yo la derogaría y volvería a la ley que tenía un consenso social. En ese momento ya había cambiado el disco y decía que no, que acatarían lo que dijera el Tribunal Constitucional. Lo que sí va a cumplir es lo que diga el Constitucional sobre la actual ley del aborto. El Constitucional dice que sí, usted la deja. Si el Constitucional dice que sí, es una ley constitucional. Y el señor Suárez Illana irrumpía declarándose en contra del aborto, diciendo que le parecía algo neandertal. Sin embargo, hasta aquí poco se le podría criticar al señor Suárez, a un político, por defender sus convicciones. De embarazo, que por mucho que él diga que un embrión también puede ser un quiste. Es decir, que no tiene vida propia. Quizá se le pueda criticar que no parecía que hubiera coordinado con su partido político su opinión. Aunque también me parece interesante, a la vez que cuestionable, lo que dijo el entonces portavoz del PP, el señor Montesinos, que dijo que las opiniones personales era mejor dejárselas en casa. ¿Ha ido Pablo Casado al lugar donde se conservan los restos de los neandertales en España a comprobar él en persona lo que dijo Suárez Illana ayer? El Partido Popular ha dejado muy claro que hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional en el programa electoral no vamos a ver nada relativo al aborto, y además yo añado y me acojo además a unas declaraciones que hace de forma insistente Pablo Casado y que a mí me gustan especialmente. El buen gobernante es aquel que gobierna para la mayoría, para la inmensa mayoría de los ciudadanos, que legisla absolutamente para todos, que no se queda en la opinión personal. Yo creo que las opiniones personales mejor en casa. Yo creo que las opiniones personales mejor en casa. Yo, desde luego, esas declaraciones que hemos escuchado no las comparto. Extraña forma de ejercer la política ocultando tus pensamientos políticos. Pero el señor Suárez Illana no se quedó solo en estar en contra del aborto, lo cual podía ser respetable. Dio un tirpe salto mortal y se inventó una ley de Estados Unidos que había malentendido. En Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento. Si en Estados Unidos mataran a un niño tras nacer, ya no sería un aborto, sería un asesinato, un infanticidio. ¿Cómo que el aborto? ¿El aborto? ¿El aborto después del nacimiento? Yo lo llamo matar bebés. Pero, claro. O sea, cuando has firmado el Albarán sigue siendo aborto, o sea, Claro, cuando yo te lo han entregado en casa. No se puede devolver la cigüeña, ¿eh? No. O sea que, vamos a ver, según Adolfo S. porque ya lo de Suárez le está quedando grande. No se hereda, Illana, ¿no? El talento. No, el talento no se hereda. En Nueva York permiten abortar, como estamos comentando, después del nacimiento, en función de cuánto tiempo. A esa ley también se la llama, si ha pasado mucho tiempo, eutanasia. Claro, que ya es cuando... Lo que le obligó a reconocer su error. Después de haber hecho la comparación entre los neandertales y la ley de Nueva York, he estado toda la tarde buscando si era correcta o no era correcta mi afirmación sobre esa ley, y un despacho de Nueva York me confirma que no es correcta. Con lo cual
igual cuando uno se equivoca, se mete la pata, lo mejor es pedir disculpas. No era la ley de Nueva York como yo decía, así que lo siento mucho, pido disculpas y punto, se acabó la polémica. Para nada, bueno, para nada acertado, totalmente desafortunado. Aquí el calificativo es a los tiburones. A los tiburones. Parecía mentira, don Alfonso, parecía que no iba a haber un político que la cagara más que el señor Ábalos del Partido Socialista, y resulta que el señor Adolfo Suárez Illana, se dice el apellido para que no se confunda con su padre, resulta que la primera vez que habla, pues ya la ha cagado, ¿no? Yo creo que este hombre nos va a dar muchos titulares. Esto es como el que hace un examen de ortografía y ya tiene las primeras faltas al poner el nombre, Adolfo con H y Suárez sin acento. Pues bueno, la verdad es que en el Partido Popular han dicho que no están para nada de acuerdo con esos comentarios de que el hombre de Neandertal ya mataba a sus niños al nacer, de que en Estados Unidos matan a sus niños. El problema que tiene este hombre, don Alfonso, es que se llama Adolfo Suárez, que claro, ahí todo el mundo piensa que está ahí por el apellido de su padre, tiene que demostrar que no, cuando de momento lo que está haciendo es ensuciar el apellido de su padre. Si estuviera en la mar, seguramente lo habrían tirado ya a los tiburones, pero no, está en tierra. Yo supongo que como mucho el señor Casado habrá entrado en su despacho y se habrá dejado escapar allí 4 o 5 peos para que no vuelva a hacerlo. Pone a hablar del aborto en los neandertales, Suárez Illana. O sea, mira que de los neandertales no consta que haya obras completas. No existe, no existe. El espasa de los neandertales no existe. No hay ni siquiera estudios médicos, no hay archivos dentales de los neandertales. Esto solo lo sabe el que han puesto de número 2 por Madrid. Por esa patología maricomplejinista, pues van y fichan a Suárez Illana. Adolfo Suárez Illana no es Adolfo Suárez, es el hijo de Adolfo Suárez. Ni el talento, ni la gracia, ni la belleza, ni la simpatía de su padre, ni el guión. Ni el guión. Y este hombre nunca ha tenido una idea en la cabeza. Ninguna. O sea, que te habías creído, ojo, la cabeza que tiene que tener este tío, que se había creído que hay una ley en el estado de Nueva York que dice que se puede abortar a los niños que ya han nacido. O sea, aborto es antes de. Y va, él se lo cree. O sea, no solamente es que es tonto hasta almorzar, es que después todo el día hace horas extra. Después de eso, el señor Suárez Illana fue enmudecido en campaña electoral y básicamente lo escondieron. El señor Casado básicamente lo había cogido por el símbolo de tener el nombre Adolfo Suárez en su papeleta y le había venido de regalo el símbolo de los Provida, que para una parte del PP es súper rancio, y encima con el sidecar del bulo de la supuesta ley norteamericana. A partir de ese momento el señor Suárez desapareció y quedó relegado, aunque le dieron un muy digno puesto en la mesa del Congreso, donde básicamente era conocido por darle la espalda a los diputados de Bildu cuando tomaban la palabra. Eso sí, cuando se produjo la rebelión del grupo parlamentario del Partido Popular contra el señor don Pablo Casado y el señor don Teodoro García Egea, el señor Suárez estuvo en la operación contra ellos y firmó una carta de diputados del PP que pedían la dimisión de la dirección del Partido Popular, la misma dirección que le había llevado a él en la lista al Congreso, lo cual te delataba que las relaciones con ellos no habían quedado en muy buen lugar después de aquella campaña. Desde hace 24 horas está este manifiesto circulando por las redes con logo del PP, dicen que procede de Galicia, no de alguien destacado, donde se pide gestora y Congreso ya. Y hay ya diputadas del Congreso, algunas significativas. Bea Zamorano, que lo están apoyando. Sí, se está difundiendo por las redes sociales, sobre todo por Twitter, y lo están difundiendo dirigentes territoriales, diputados nacionales. Todo empezó con Adrián Pardo, diputado regional, presidente de Nuevas Generaciones de Galicia, pero es que ya lo han retuiteado, por ejemplo, diputada por A Coruña, Marta González. Tenemos el deber ético, decían un mensaje de dar un paso, el PP tiene que estar a la altura. Personas que solo están ahí gracias a él, como por ejemplo Adolfo Suárez Illana, una apuesta personal de Casado, cuyo mayor mérito político es ser hijo del presidente Suárez. Poco después de la llegada del señor Núñez Feijóo a la presidencia del Partido Popular, el señor don Adolfo Suárez anunció que dejaba la política y que renunciaba a su acta de diputado. No se sabe si es porque el señor Feijóo le comunicó que no contaba con él para su equipo o porque el propio señor Suárez Illana consideró que su ciclo en política había terminado. Los medios de comunicación le habían zurrado bastante. Ocurre pues con el apellido Suárez. Es un apellido con cierto prestigio porque mucha gente lo relaciona con el expresidente Adolfo Suárez. Así que se supone que si llevas ese apellido serás una persona seria y capaz. Pero por desgracia el talento no está relacionado con el apellido.
Estoy hablando de Adolfo Suárez Illana, que hoy ha anunciado su retirada de la política. Pues sí, ya sé lo que estáis pensando. Ah, pero aún no estaba en política. Pues sí, estaba en el Congreso, igual que las alfombras o la máquina de café, con la diferencia de que la máquina del café hace más y cobra bastante menos. Porque Adolfo Suárez Illana, hasta hoy mismo, era secretario cuarto de la mesa del Congreso con un salario de alrededor de 100.000 euros al año. Solo tenía una actividad parlamentaria conocida: ponerse a leer un libro cada vez que salía a hablar a la tribuna un miembro de Bildu. Y así se ha tirado los últimos 3 años, lo cual solo puede tener 2 explicaciones: o lee muy lento o le estaba costando mucho encontrar a Wally. En cualquier caso, parece evidente que la trayectoria como político del señor Suárez Illana ha sido bastante menos brillante que su trayectoria como novillero. Por lo menos en la plaza no se ponía a leer cuando salía el toro. Hasta que no haya otro hijo de presidente que se quiera dedicar a la política, y de momento no parece que ni un hijo de don Felipe González, ni un hijo del señor Aznar, ni una hija del señor Zapatero, ni un hijo del señor Rajoy estén por la labor, no se podrá hacer ningún tipo de comparaciones. Le queda el consuelo de que los diputados le despidieron de una manera bastante digna. El diputado y secretario cuarto de la Mesa del Congreso de los Diputados, don Adolfo Suárez Illana, merece una despedida. En realidad, esta Cámara se merece despedir a un parlamentario y a un político como Adolfo Suárez, para reconocer a un compañero de escaño, aun siendo incluso de otro partido político. Y si me permiten, esta presidenta lo hace ahora. La educación y el trato exquisito, la manera de entender la política para crear concordia y para generar convivencia, su sentido de la institucionalidad son los elementos de un estilo propio, de un estilo construido durante muchos años, que yo le llamaría el estilo Suárez. Y, señor Suárez, querido Adolfo, me vas a permitir que en este momento también te transmita en lo personal mi gratitud y, sobre todo, que hayas generado y que hayas confiado en mí. Ha sido un regalo poder compartir gobierno de esta Cámara contigo. Muchísimas gracias.